Déjeme decirle, señor Premier, que en esta batalla contra el COVID están perdiendo. Están perdiendo la batalla contra el COVID. Pero ¿es culpa exclusiva de este gobierno? No es culpa exclusiva de ustedes. Es culpa de lo que viene sucediendo desde gobiernos anteriores, donde las prioridades para las obras públicas las determinan los poderosos. Es culpa de los que nos hicieron construir, por ejemplo, esta carretera que va por toda la selva y llega a Madre de Dios, donde usted pueda acampar en la pista. Nos vendieron la idea que una vez que esté terminada iba a entrar toda la mercadería de Brasil por ahí. Falso. No se ha podido hasta ahora hacer un sistema de salud integral. ¿Por qué? Porque lógicamente los que imponen las prioridades en las construcciones son los poderosos. Y ellos, ¿qué les conviene? Construir hospitales, no postas, no centros de salud, la primera línea, que es la básica. Si hubiésemos tenido una primera línea realmente poderosa, no se hubiese extendido tanto el COVID, porque aquí en el Perú estamos acostumbrados. Me duele el ojo, quiero ir al oftalmólogo. Me duele la barriga, al enterólogo o al gastroenterólogo. Cuando sabemos perfectamente en qué países que tienen su sistema de salud totalmente desarrollado, hay médicos de familia, y si uno no pasa primero por la primera línea, por el centro médico, y no es derivado al hospital por el médico de familia, no lo aceptan en el hospital. El hospital es lo último. Sin embargo, no se ha hecho en diferentes gobiernos, porque claro, más rentable es construir hospitales y dejarlos a la mitad de la construcción. Además, ¿sabe por qué están perdiendo esta guerra? Porque a pesar de que efectivamente yo aplaudí, fui uno de los que estuvo de acuerdo y aplaudí la decisión del presidente de ordenar una cuarentena. Me pareció estupendo, fue lo mejor. Pero ¿qué pasa? Que no han tenido cómo ejecutar realmente la cuarentena. La cuarentena, después de 6 semanas, se volvió más virtual que cuarentena real. El hambre hizo salir a la gente. ¿Y eso por qué? ¿Tienen ustedes la culpa? No, no tienen la culpa. Porque desde que se creó el servicio militar voluntario, que fue idea del gobierno del señor Fujimori, o más tal vez idea de Montesinos, no lo sé, para quedar bien con la población, dijo ya tenemos, ya no tenemos problemas con nadie, servicio militar voluntario. Bien, vienen momentos mucho más difíciles y se suma la inseguridad ciudadana a esto. Pero lamentablemente el bienestar general que descansa sobre la seguridad nacional y el desarrollo sostenible se ha pensado solamente en el desarrollo y se dejó de lado la seguridad nacional. Es por eso que actualmente aquí en Lima tenemos aproximadamente 6.000 policías y 2.000 militares, 9.000 hombres patrullando para cuidar 10 millones. Cuando bajen los cerros, cuando baje la gente de los cerros a querer saquear en la parte plana, ¿quién los va a detener? ¿Los soldados creen que van a disparar su fusil? ¿Un fusil de guerra que pueda atravesar a 6 personas al mismo tiempo? Los oficiales ya no van a dar esa orden de atacar al pueblo, porque saben que se van a ir presos. Tenemos ya experiencia en eso. La policía le dieron los recursos que necesitan. De los 130.000 personas que tenían la Fuerza Armada, ahora solamente le autorizan 35.000. Han tenido que llamar a las reservas. Es personal que está cansado física y mentalmente y que no tiene armas adecuadas, armas no letales. Así quieren controlar a la población. Denle 2 o 3 meses más, cuando comiencen los asaltos a diario, cuando la gente tenga más miedo a salir por los asaltantes que por el COVID mismo. Se enfrentan ustedes a un Congreso poderoso,
porque ustedes así lo han hecho, porque están en campaña prácticamente todas las bancadas para el 2021, entonces tienen que ser populistas, y eso tiene que asustarlos, porque se pueden aprobar leyes que perjudican al país, y ustedes no van a poder hacer nada, porque lógicamente este Congreso puede aprobar por insistencia lo que le dé la gana. Miren el poder que tiene este Congreso, y ustedes no pueden disolverlo, ya se pasó la oportunidad. Entonces están en verdaderos problemas, y el gran problema es que a usted, señor Premier, a ustedes, señores ministros, y al señor presidente Vizcarra, dentro de 3, 4, 5, 6 años lo vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados, porque en eso son expertos las ONGs. ¿Ustedes creen que se van a ir del gobierno sin ninguna responsabilidad? De eso se van a encargar las ONGs, de determinar que hubo homicidio culposo, que hubieron muertes porque ustedes tomaron o no tomaron tal decisión, de que hay que ver los derechos humanos de los fallecidos, de que hay que darles cosas, hay que darles casas, etcétera. Y ustedes van ahí al banquillo de los acusados, y que no les sorprenda que van a terminar en la cárcel. Bien, en mi bancada no tenemos un WhatsApp donde nos digan al final de esta discusión que demos aplausos protocolares. Y eso es bueno, porque vamos a votar a conciencia. Y quiero terminar diciendo que a pesar de que de todo lo que he dicho, y vuelvo a repetir, han cometido errores que tienen que subsanar, tienen que tomar un rumbo que realmente nos haga ver el final, la luz al final del túnel. A pesar de eso, considero que sería suicida quedarnos en este momento sin gabinete ministerial. Tienen que tener la libertad para seguir con esta lucha. No es posible negarle la confianza al gabinete en estas circunstancias, en plena guerra. Con el solo hecho de tener aquí al Premier y todo su gabinete durante horas, estamos atrasando. Por cada minuto que están acá sin cumplir su función, posiblemente esté sucediendo la muerte de una persona por cada minuto. Eso es todo lo que quería decir, y le agradezco, señor presidente, que me haya dado el tiempo necesario para poder expresarme, a pesar de los inconvenientes que siempre me ocurren aquí en el Congreso. Parece que alguien me oye acá, señor presidente, que quede constancia de eso también. La cuestión de confianza solo la puede plantear la iniciativa ministerial. Por lo tanto, aquí, antes de que procedamos a este debate, señor presidente, que no tendría otra razón de ser sino simplemente un mero intercambio de opiniones, es necesario que el señor presidente del Consejo de Ministros plantee la cuestión de confianza que supone el artículo 130 y el artículo 135 de la Constitución. Si no, señor presidente, no tiene sentido seguir invirtiendo tanto tiempo en lo que va a ser simplemente una mera conversación. Esto exige, este es un acto de control político, señor presidente. Y los actos de control político tienen su canal y tienen sus consecuencias. Por lo tanto, señor presidente, yo planteo como cuestión previa que se solicite al señor presidente del Consejo de Ministros presente en la sala del Pleno del Congreso de la República, que en cumplimiento de los artículos 130 y 135 de la Constitución plantee cuestión de confianza tanto sobre la exposición de la política general del gobierno como, señor presidente, sobre el dar cuenta de los actos cumplidos por el gobierno cuando no se funcionaba el Congreso de la República, el denominado interreño parlamentario. Esa es mi cuestión previa, señor presidente, antes que sigamos con el debate, porque no tiene sentido, señor presidente, continuar el debate, y para esto me remito al artículo 60 de nuestro reglamento, que se trata de una cuestión, estoy llamando la atención sobre un requisito de procedibilidad. Lo que pasa es que llama la atención, señor presidente, que aquí no solamente estamos en el tema del primer mensaje que el gabinete le da al Congreso porque no ha recibido aún un voto de confianza,
sino también estamos hablando del artículo 135. Y es más, en la intervención del presidente del Consejo de Ministros ha cumplido con los dos, pero ha invertido, desde mi punto de vista, eso tendrá la explicación que dar el señor presidente del Consejo de Ministros, ha invertido artículo 135 y artículo 130. La interpretación que usted hace de que es potestativo pedir la cuestión de confianza en el artículo 135, señor presidente, yo no la comparto, porque ya he señalado en el artículo 132 de la Constitución, el primer párrafo, parte final, se señala que solamente cabe cuestión de confianza por iniciativa ministerial. Por lo tanto, no puede ser cierto que el artículo 135 le dé potestad al jefe del gabinete ministerial a presentar o no cuestión de confianza, porque estaría vaciando de contenido la capacidad que tiene el Congreso de la República de fiscalizar los actos producidos en el interreño parlamentario, y entonces nunca se podría dar la negación de cuestión de confianza y el artículo 135 quedaría simplemente vaciado de contenido. Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos asegura? Y me llama la atención a mí, señor presidente, que este gobierno, que ha sido muy pródigo en presentar cuestiones de confianza, ahora no lo haga. Por eso tengo todo el temor de que el señor presidente del Consejo de Ministros se vaya de la sala y no presente ninguna cuestión de confianza, con lo cual toda la sesión sería nada más que un conversatorio. Razones por las cuales la mesa no podría censurar al señor ministro y exigirle en este momento las situaciones expresadas. La sesión continúa y se les pide a los señores congresistas que ayudemos a que este debate se dé de la mejor forma. Tiene la palabra la congresista Céspedes Cárdenas de Velázquez por el partido FREPAC. No he retirado mi cuestión previa. ¿Puede usted ponerla a debate si gusta? O luego de haber leído el reglamento, señora Marta Chávez, no tiene fundamento su cuestión previa. Continuamos con el debate. No, lo tiene, señor presidente, en la Constitución, el artículo 130 y el artículo 135 de la Constitución y artículo 132 para mayor abundamiento, señor presidente. ¿Qué temor tiene el señor presidente del Consejo de Ministros de señalar que al final va a solicitar la cuestión de confianza? ¿O estamos en un té de tías o en un conversatorio amical? Estamos en un proceso de control político, señor presidente, y hay que cumplir con las formalidades. Nuestra intención, y lo resalto esta mañana, es arribar a acuerdos que nos permitan enfrentar la grave crisis generada por la pandemia y construir una agenda de corto, mediano y largo plazo que nos permita reactivar la economía, abordar una agenda social en conjunto y retomar la senda del desarrollo. Todas las medidas adoptadas durante el interregno parlamentario se ajustan a la Constitución y responden a los 5 ejes de la política de gobierno: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización, señalados por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el momento que asumió el cargo. Los decretos de urgencia emitidos durante este periodo tuvieron como fin materializar diversas acciones que consideramos necesarias para reactivar el empleo, mejorar los servicios de salud y educación, promover el crecimiento económico, fortalecer el proceso de descentralización e impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Las medidas y decretos de urgencia aprobados han sido necesarios, aunque insuficientes, para solucionar los graves problemas que enfrentamos. Así pues, existen dificultades estructurales que requieren acciones de mediano y largo plazo, que se han puesto en especial evidencia en las últimas semanas y que muestran lo lejos que aún estamos de ser un Estado moderno con capacidad de atender a todas las necesidades de la población, y que nos alertan de la urgente necesidad de alcanzar consensos a través del diálogo político con propuestas que prioricen los intereses del país. Es cierto que el tiempo que tenemos por delante es bastante corto, pero si trabajamos juntos, estoy seguro que podemos dejar un legado valioso a quienes nos sucedan el 28 de julio del 2021. El Perú que soñamos depende de todos nosotros, y el hacerlo viable de un diálogo maduro, permanente, alturado y constructivo. Vengo pues con humildad, pero también con decisión y responsabilidad, a informar al Congreso sobre lo que hicimos en estos meses en estricto cumplimiento de la Constitución. La Constitución señala
que en el interregno parlamentario el Poder Ejecutivo legisla mediante los decretos de urgencia, de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que el Congreso se instale. Para el Gobierno es fundamental culminar la reforma política y judicial que propusimos al Congreso desde un primer momento. Creemos que el Perú se merece una nueva y mejor institucionalidad, más transparente y plural. El año pasado propusimos un paquete de iniciativas que fue trabajado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. De ese grupo se han aprobado a la fecha 4 proyectos de ley. De los 8 restantes, 2 son proyectos de ley de reforma constitucional y los otros 6 aún no han sido analizados por el Parlamento. Estas iniciativas plantean, entre otras cosas, elecciones plurales, abiertas, simultáneas y obligatorias en todas las organizaciones políticas, la paridad y alternancia de género en la conformación de las listas electorales, la eliminación del voto preferencial y el control del financiamiento de los partidos políticos. Consideramos que estas medidas son útiles para fortalecer la institucionalidad democrática del país y para optimizar el ejercicio del derecho de participación política. Son iniciativas que deben ser abordadas en forma articulada con las propuestas ya aprobadas, atendiendo a las particularidades de nuestro sistema de gobierno y la necesidad de modernizar nuestro sistema político. Sin embargo, como también viene trabajando este Congreso, exigen su adecuación a las circunstancias y retos actuales que plantea el COVID-19. Reiteramos, y lo digo con énfasis, reiteramos lo que ha señalado expresamente y en varias oportunidades el señor Presidente de la República. Vamos a trabajar para que en abril del 2021 se realicen elecciones libres, transparentes y democráticas, que nos permitan en julio del próximo año entregar la posta a un nuevo gobierno, elegido por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo. Justamente porque creemos en el mandato popular, el primer decreto que aprobamos durante el interregno se relacionaba directamente con el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el decreto de urgencia 02-2019. Este decreto se aprobó con la finalidad de dar cumplimiento a lo que ordenaba el artículo 134 de la Constitución, según el cual se deben convocar elecciones para renovar el Congreso dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de su disolución. Esta norma hizo posible que tuviéramos elecciones libres, plurales y democráticas, que han sido reconocidas como legítimas por todos y de las que no se duda de su transparencia e idoneidad. Y nos permite estar hoy ante esta representación nacional cumpliendo nuestros deberes constitucionales. Creo que debemos resaltar este hecho, porque contrario a lo que algunos piensan, hemos demostrado que somos capaces de darle un cauce constitucional a nuestras diferencias. En el pasado, las diferencias entre los políticos se resolvían con golpes de Estado. Hoy se resuelven con elecciones en las que participan masivamente los ciudadanos. Mi presencia esta mañana para dar cuenta de lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer para honrar nuestros compromisos políticos es una prueba contundente de que nuestras instituciones, pese a todo, están a la altura de los difíciles retos que a veces la realidad les impone. La guerra contra el COVID la estamos perdiendo, señor presidente, y es quizás por la incapacidad de muchos funcionarios del gobierno. Ya son responsables de 4.000 muertos y más de 140.000 infectados a nivel nacional, señor presidente. Y se calcula que para agosto podemos llegar a los 20.000 muertos. ¿Y a quién van a culpar en ese momento? ¿Con qué nueva excusa van a salir? No le pueden echar la culpa a nuestra gente, mandarlos a sus casas con COVID y decirles que se queden encerrados por más de 70 días, ahora por 90 días, sin nada que comer, sin un trabajo y sin ingresos. El hambre mata, señor presidente, y es lo que está haciendo que ellos salgan a las calles a buscar trabajo, porque nuestra economía es una economía informal por más del 70%, señor presidente. No le echen la culpa al pueblo, que ya ha soportado más de 71 días en cuarentena. Señor presidente, otra guerra que también estamos perdiendo es la guerra de la activación económica. Se puso que Reactiva Perú iba a ser la esperanza para los pequeños microempresarios y las grandes empresas, pero realmente solamente está beneficiando al gran empresario.
Y va a ser usted, señora ministra de Economía, culpable de la quiebra de 2 millones aproximadamente de pequeñas y microempresas. Los 60.000 millones de Reactiva Perú no han llegado a los pequeños empresarios, pero se ha beneficiado a grandes bancos y a sus clientes, como Casandina, con más de 10 millones, y se han olvidado del pequeño microempresario, que es el que realmente genera trabajo. Usted es culpable de la desgracia y el mal manejo de nuestra economía, señora ministra. Yo le pediría que renuncie por dignidad y hágale un favor al país, porque no hay solución para el 1.200.000 desempleados, no hay solución para los 12 millones de informales, porque ha beneficiado y ha defendido a las AFP en este mismo Congreso, porque ha beneficiado a los bancos y a sus grandes clientes, porque no aplicó medidas extremas de austeridad en el momento que más se necesitaba. No queremos más excusas. Los pequeños microempresarios lloran día a día la quiebra de sus pequeñas empresas que con tanto sacrificio han hecho, y eso está generando más desempleo, señor presidente. El cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, además de haber tenido presencia en la campaña presidencial de Peruanos por el Cambio en el 2016 y firmado contratos con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020, visitó en 2 oportunidades el Palacio de Gobierno, según indica el libro de visitas, en donde sostuvo reuniones con personas cercanas a Martín Vizcarra. En la sede del Ejecutivo, Cisneros tuvo reuniones de trabajo el 28 de junio del 2018 con Miriam Morales Córdoba, secretaria general. Según detalla el registro, el artista ingresó a las 4:37 de la tarde y se retiró a las 6:32. Mientras que el 12 de octubre de ese mismo año sostuvo un encuentro con Karen Roca, asistente administrativo del despacho presidencial del Palacio de Gobierno. El cantante Richard Swing fue contratado por el Ministerio de Cultura para brindar charlas por alrededor de 175.000 soles, hecho que ha causado polémica en medio del estado de emergencia. El gobierno oficializó el decreto de urgencia que reduce de manera temporal la remuneración del presidente de la República y de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, y destina los ahorros derivados de dicha medida a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del COVID-19. La presente norma, publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, establece que la reducción del sueldo se efectuará por un periodo de 3 meses y es aplicable al jefe de Estado, así como a los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso mensual proveniente de su cargo sea igual o mayor a 15.000 soles. Es decir, alcanza a los ministros de Estado, viceministros, secretarios generales, directores generales, jefes de oficinas generales, titulares de organismos públicos, rectores y vicerrectores de universidades públicas, miembros de tribunales administrativos. Además, a servidores del Poder Ejecutivo, bajo cualquier modalidad de contrato por el cual prestan servicios, sujetos al régimen regulado en la Ley número 30057, Ley del Servicio Civil, al Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La medida se efectuará durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, y la reducción será del rango del 10% de ingreso mensual si es mayor o igual a 15.000 soles y del 15% si es mayor o igual a 20.000 soles. El dinero ahorrado por la presente disposición será entregado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los deudos del personal de la salud, que incluye profesionales de la salud, personal de la salud, técnico y auxiliar asistencial de la salud, fallecido como consecuencia del COVID-19. Estas se otorgarán a través de subvenciones que se aprueban mediante resolución del titular del pliego de dicho ministerio. El Ministerio de Salud es responsable de elaborar la lista del personal de la salud que ha fallecido por coronavirus, a consecuencia de servicio, y la remite al Ministerio de Justicia. El decreto de urgencia fue refrendado por el presidente Martín Vizcarra, el jefe del gabinete ministerial Vicente Ceballos y los ministros de Economía y Finanzas María Antonieta Alba, de Salud Víctor Zamora y de Justicia Fernando Castañeda. Se está diciendo que, por ejemplo, estamos reactivando la economía.
¿Qué economía se puede reactivar, señor presidente, si este gobierno, mejor que el mejor de los químicos, ha destruido en 3 meses la economía nacional sobre pretexto del COVID? Cada día el Perú pierde 1.070 millones de soles por el estado de emergencia. Al día 105, que supuestamente el 30 de junio acabará el estado de emergencia, habremos perdido un aproximado de 112.000 millones de soles. 112.000 millones de soles, es decir, 33.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares es la deuda externa que tiene el país. Asimismo, presidente, tenemos de cerca de 2 millones de desocupados. Pero sin embargo el presidente de la República sale alegremente a decir que hemos llegado a la meseta, que estamos en descenso, cuando la curva es hacia arriba. Y otra cosa también importante, presidente, es que cada vez que se presenta el discurso a la nación por parte del jefe de Estado como del presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, se habla de echarle la culpa directamente a la nación, que son irresponsables, que hay necedad por parte de la población, que son necios. No es necedad, señor presidente, es necesidad porque existe 70% de informales, hay 70% de informales en el país, son millones de habitantes en el estado de informalidad, el 30% nada más es formal. Entonces, ¿qué se puede decir de que hay necedad por parte de la nación? No puede ser, señor presidente, posible que el gabinete no haya hecho un mea culpa el día de hoy y haya admitido el fracaso de su gestión, una gestión que ya tiene varios meses, y dicho sea de paso, el señor Ceballos, que el día de hoy ha salido a decir que el famoso hacinamiento en los penales tiene décadas, que es un programa integral. El señor Ceballos ha tenido 15 meses en el Ministerio de Justicia, y por supuesto el señor Castañeda lo mismo. ¿Qué cosa han hecho? Absolutamente nada por el deshacinamiento de los penales o por los contagios. Y es por ello, señor presidente, que el ministro Ceballos no puede decir que es un problema integral. Y claro, cuando la bomba le explota en la cara, cuando hay muertos e infectados en los penales, recién delegación de facultades legislativas. Por eso, señor presidente, yo creo de que este gabinete no merece la cuestión de confianza. No merece porque nos está llevando a la ruina. Ha destruido la economía y estamos perdiendo la batalla contra el COVID. Vamos a pensar seriamente la cuestión de confianza, señor presidente. Vamos a pensar primero en el país, en anteponer los intereses a favor del país, pero que por favor sinceren las cifras, que no le mientan al país. Este gabinete, presidente, es una lágrima. Este gabinete ha fracasado, tanto el ministro Zamora, que debería renunciar de inmediato, como el ministro de Justicia, el señor Castañeda. Yo creo que por dignidad deberían renunciar antes que el país siga en el hundimiento. Vamos a pensar el voto de confianza, señor presidente. Muchas gracias. El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, quien resultó positivo de coronavirus a inicios de este mes, reapareció en el Congreso durante la presentación del premier Vicente Ceballos para solicitar el voto de confianza. El titular del Minagri fue el primer integrante del gabinete en contraer COVID-19 desde que se conoció el primer caso presentado en nuestro país a inicios de marzo pasado. El sector que lidera anunció el 6 de mayo que ese mismo día el ingeniero había recibido su resultado positivo a la enfermedad. Montenegro, de 54 años, cumplió aislamiento social y también todas las recomendaciones médicas. Durante el tiempo que estuvo ausente, los viceministros de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Carlos Inga, y la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión, estuvieron al frente del sector. Sin embargo, hoy luce completamente recuperado tras cumplir el aislamiento social y siguiendo las recomendaciones de los médicos del Ministerio de Salud para superar ese mal. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional y miembros de la Fiscalía Anticorrupción intervinieron esta mañana a la Municipalidad de San Martín de Porres. Esta operación se realizó como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de canastas de víveres para las familias del distrito durante el estado de emergencia nacional. Los representantes de la policía y la fiscalía ingresaron raudamente a la sede edil poco después de las 10 de la mañana. Un equipo de la DIVIAT, en coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo del doctor Carrasco Campos, de Lima Norte,
Se está interviniendo el local de la Municipalidad de San Martín de Porres y el local que tiene como almacén en el Parque Ecológico Maitacapa. ¿Y qué es lo que se está buscando en esta intervención, señor coronel? Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de que la DIVIAC tiene un equipo de analistas que va revisando todos los días, las 24/7 horas del día, todas las redes sociales, con la finalidad de recabar información de personas que a través de este sistema informan sobre hechos delictuosos que cometen los funcionarios. En este caso, la Municipalidad de San Martín de Porres ha recibido 1 millón de soles para la compra de productos y víveres que deben ser entregados a personas de su jurisdicción de extrema pobreza, con la finalidad de que puedan subsistir durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19. En estos momentos estamos verificando en la municipalidad y en el almacén de la municipalidad documentación respecto a estas compras realizadas, documentación respecto a las personas que han sido beneficiadas con este tipo de canastas y víveres, y si todo está correcto o tiene alguna situación irregular o ilegal. El fiscal anticorrupción de Lima Norte, Marco Carrasco Campos, indicó que se habrían sobrevalorado los precios de los productos como leche proveniente de donaciones, los cuales fueron puestos dentro de las canastas y entregados a cientos de familias en condición vulnerable del distrito. En las instalaciones de la comuna incautó de forma preventiva más de 1.700 mascarillas personalizadas que ya se encontraban embolsadas. Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo advirtió que 411 municipios, entre ellos el de San Martín de Porres, todavía no había ejecutado la totalidad de los fondos entregados para ayudar a los ciudadanos más vulnerables por coronavirus. Hace un mes el Ministerio Público inició una investigación no solo al municipio de San Martín de Porres, sino también a los de Independencia y Los Olivos, en respuesta a las constantes denuncias de los vecinos que aseguraron no haber recibido esta ayuda social. En un rápido accionar, efectivos del Escuadrón Verde intervinieron a 3 sujetos que integrarían una peligrosa banda criminal denominada Los Malditos del Puente de Hacho, quienes se dedicarían al robo y arrebato de objetos de valor en los vehículos de transporte público a la altura del Puente de Hacho en el distrito del Rímac. La intervención se efectuó cuando los agentes policiales realizaban su patrullaje por el lugar y fueron alertados por los pasajeros de un vehículo del arrebato de un bolso conteniendo artículos de valor, siendo intervenidos rápidamente por los agentes del orden. Los sujetos fueron identificados como Juan Hitler Valdivia Espíritu, de 35 años, Jim Gómez Mesa, de 33, y Gianmarco Santillán Chávez, de 25, a quienes se les encontró en su poder 4 celulares y una billetera. Asimismo, se hizo presente en el lugar el agraviado Melanio Ayala Ceballos, de 37 años, quien reconoció alguna de las especies como su propiedad. Los intervenidos y todo lo recuperado fueron puestos a disposición de la de Pincri Rímac para las diligencias de ley. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Momentos que seguro nos volverán más fuertes y mejores personas. Hoy, para muchos, ayudar significa quedarnos en casa. Pero hay quienes siguen ahí afuera, luchando en primera fila, sin descanso, para seguir adelante. Personas que con gran esfuerzo, profesionalismo y valor están trabajando arduamente por cuidar y salvar vidas. Están también los héroes, que pese a no estar batallando en la primera línea de combate, continúan su labor. Nuestros bomberos siguen salvando vidas.
ayudando a los que más lo necesitan, rescatando a los vulnerables, porque las emergencias, accidentes y desastres no se detienen. Queremos rendir un homenaje grande a estos grandes, a estos héroes que a pesar de la situación siguen en su ardua y valerosa labor. Gracias, muchachos, sigamos juntos en esta lucha, para que mañana nos volvamos a encontrar en un mundo mejor. La historia Trump versus Twitter sufre una intensa escalada. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que busca eliminar o debilitar una ley que blinda a compañías de Internet de ser responsables del material publicado por sus usuarios. Su decisión se dio justo después de que Twitter añadiera una herramienta a los trinos del mandatario que insta a los usuarios a verificar la información emitida en estos. Las decisiones que toma Twitter cuando elige suprimir, editar, poner en lista negra, censurar, son decisiones editoriales puras y simples. En ese momento Twitter deja de ser una plataforma pública, neutral y luego se convierte en un editor con un punto de vista. El presidente dijo que su intención es defender la libertad de expresión. Trump acusó a las grandes tecnológicas como Facebook y Google de ser parcializadas en contra de los conservadores. El pulso inició cuando Trump insinuó en uno de sus trinos que habría fraude en el voto por correo en las elecciones presidenciales. Luego Twitter incrustó un enlace que contradecía esa información. Frente al tema, el director de Facebook dijo que este tipo de plataformas no deben ser árbitros de la verdad. Horas antes, Twitter se había referido al tema. Esto no nos convierte en un árbitro de verdad. Nuestra intención es conectar los puntos de las declaraciones en conflicto y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas. El Departamento de Comercio ahora solicitará a la Comisión Federal de Comunicaciones que aclare cómo funcionará la ley, pero expertos advierten que gran parte de ella no conducirá a reformas legales.